Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy, como veis, no estamos en casa, estamos aquí en Madrid y estamos en la casa de mi amigo José, o Cacharrete de toda la vida. Hola chicos, ¿qué tal? Somos amigos desde los 4 años y más que amigos somos hermanos. Y no solo eso, sino que además nuestro vínculo es más especial porque además soy el padrino de sus dos hijos, de Carlos y de Alex. Muy a mi pesar, me engañó como muchas otras veces y al final tuve que ceder. Padrino de mis hijos, ¿eh? No, la verdad es que me eligió él, pero bueno, es un tema polémico en la familia. Y la idea es hacerles un primer regalo a sus nenes, un acuario, sobre todo para que se familiaricen con la naturaleza, pero no el típico acuario, típica pecera que todos decimos, sino un acuario por lo menos lo que yo considero que es lo mínimo de acuario para iniciarse en este hobby. También es una implicación de los nenes de responsabilidad y sobre todo os vamos a explicar cómo hacer un acuario de bajo requerimiento o low tech, de fácil mantenimiento, con los materiales que yo considero mínimos necesarios. Sabéis, como siempre digo, se puede mejorar con cosas mejores o peores, pero lo mínimo más o menos, una guía que tengáis en casa de que os sea útil. Y sobre todo para hacer algo bonito, elegante y que sea de fácil mantenimiento, porque aunque los nenes se van a implicar, al final lleva trabajo y al que le va a tocar es aquí al nene. Esta mañana hemos estado con Miguel, los nenes estaban muy emocionados con el doctor Pez. Hemos estado viendo peces, hemos estado viendo gambas, los nenes estaban mirando para allá, para acá, así que muy divertido, la verdad es que muy instructivo y espero que disfruten mucho del nuevo acuario que vamos a tener en casa. Un saludo chicos. Van a disfrutar los nenes y los papis. Eso. Bueno, vamos con el montaje. Vayamos. ¡Hasta ahora! Ya de vuelta, pues materiales que yo considero que podemos necesitar, pues arena, que he traído una arena de una granulometría mayor que la que yo usé el último proyecto de 75 litros. Ya veremos si no la cambio yo en mi acuario también, que me ha gustado bastante. Un abono que he preparado yo, luego contaré la formulación al final del vídeo. Más cositas, pues importante la iluminación, una lámpara de 5 vatios con su programador para ponerle 8 horas de luz para que no se tengan que preocupar de nada, sencillamente yo se lo dejaré programado. Y entre otras cosas, pues comida para el pez beta, que tenía también el bote. Y bueno, algo de perlón, que ya siempre me gusta a mí para limpiar los cristales, y de repuesto para el filtro, en la parte final de la filtración, y el filtro Aquaclear 20 que utilizamos en el anterior proyecto. Y bueno, y este acuario también tiene una tapa, yo sabéis que no soy partidario de usarla en casa, pero en este caso sí que la vamos a utilizar para este pequeño nano acuario. Y bueno, respecto a la construcción, pues veis, utilizamos arena JBL Sansiva River, la verdad es que es muy bonita, tanto el contraste como la granulometría, me gusta bastante. Lo que es la decoración va a ser lo que teníamos exactamente en el 20 litros, que hicimos el desmonte hace unas semanas, que era roca dragón, en la que como lleva ya año y medio largo, pues ha enraizado bastante bien estos helechos de Java y estas anubias, por lo tanto no hemos tenido que hacer nada más y venía todo ya de manera natural. Además, para arrancar este acuario empezaremos ya directamente con 8 horas de luz, puesto que las plantas están habituadas y están aclimatadas. Más cositas, como veis hemos hecho una pequeña montaña y procedimos al llenado pues de manera secuencial para que no se removiese sobre todo la arena. Así que después del llenado pues estamos con la explicación y el resultado final de cómo ha quedado este vídeo. Como veis, este es el resultado final, creo que ha quedado una cosa bastante apañadica. Como os he contado antes, pues os voy a contar de la equipación que hemos utilizado. Esta urna, como veis, es de 14 litros, realmente tiene unos 12 litros reales al final, después del llenado. Filtro, hemos reutilizado el filtro Aquaclear 20 que teníamos antes, es un filtro muy grande para este acuario, pero con la ventaja de que lo podemos regular y reducir el caudal. ¿Por qué digo esto? Porque es importante, porque si el día de mañana, por ejemplo, este acuario de 12 o 14 litros lo desmontamos y queremos montar uno de 25, podemos reutilizar el filtro en este caso. Además, en material, hemos puesto material filtrado ya, igual que el agua que hemos utilizado la traía yo de Albacete, de mis acuarios. ¿Para qué? Como siempre dije la otra vez en el otro vídeo, de cuando monté el 20 litros, no con la idea de ese ciclado rápido, que en cierto modo sí, pero sobre todo para dar estabilidad a estos acuarios tan pequeños, porque todo lo que se ayudemos de inicio nos lo van a agradecer en forma de resultados y de evitar problemas. Más cosillas. La lámpara, una lámpara de 5 vatios, una Sunsuna DP150. Como veis, además la hemos puesto aquí en un lado, con lo que es la decoración así para aprovechar mucho más la iluminación. Y esta lámpara es más que suficiente porque además esta misma urna ya lo tuvimos nosotros en casa. Tuvimos una pequeña vetera que fue la casa de Atascaburras, os dejaré la foto para que lo veáis. Y plantas, por ejemplo, como la corimbosa crecían perfectamente. O sea que para este tipo de plantas, como es las anubias y el lecho de Java, sin problemas. Más cosas, calentador. En este caso no vamos a poner calentador en este pequeño acuario porque además esta casa normalmente la tienen muy cuidada, está muy bien aislada y de 23 grados no baja, así que no va a hacer falta calentador. Sí que luego más adelante, cuando llegue el verano, pues ya me encargaré yo de, en todo caso, poner un enfriador, un ventilador para regular la temperatura.
Respecto al mantenimiento de este acuario, pues es un acuario de bajos requerimientos, pues un cambio de 3 litros semanal, más que suficiente. Además, el agua de aquí de Madrid es un agua mucho más suave, mucho mejor agua que, por ejemplo, la que tenemos en Albacete. Más consejos: limpieza del filtro, pues cada semana limpiar un poquito el perlón en ese mismo agua que vayamos sacando del acuario, enjuagar el perlón, volver a ponerlo, y una vez al mes pues darle un enjuague en esa misma agua que saquemos del acuario y volver a montar el filtro. Más cosillas: abonado de este acuario, muy sencillo. Yo mismo he preparado un pequeño abono casero en el que ponemos en 250 mililitros 5 gramos de potasio, de sulfato de potasio, y 5 gramos de un bote que tengo en casa, que es el Serasal Mineral. ¿Para qué? Por si algún día ponemos alguna cosilla más, como son un par de gambas japónicas, por ejemplo, para que tengan los elementos que ellas necesitan. Y sobre todo para enriquecer este agua de Madrid, que es muy buena, pero quizá le falte un poquito de nutrientes o de sales. Y hasta aquí la explicación de hoy. Como has visto, es un montaje muy sencillo, con buenos materiales, pero al final es sencillo. En la sencillez creo que está la belleza. Será fácil de mantener este acuario. Creo que os sirva de ayuda, que os dé ideas, como siempre digo, que es la intención del canal. Y aquí nos despedimos. Se va a despedir mi amigo de vosotros, ya que estamos en su casa y yo soy el invitado. Nada, ha sido un placer tener aquí al doctor Pez. Ha ido perfecto, ha hecho un montaje precioso, ha hecho una cueva, no lo habéis visto, pero ha hecho una cueva para que el pececillo se meta por allí. Y nada, ha quedado fenomenal. Los nenes están más que encantados. Le han dado muchísimos besos. Así que nada, hasta la próxima, chicos. Los nenes lo disfrutarán y, como veis, hemos puesto un pequeño beta, que además es un hogar perfecto para este tipo de peces. Así que lo dicho, suscribiros al canal, dale mucho me gusta, sobre todo aprender, y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Venga. Hasta luego, amigos. Qué bueno. Y bueno, estaban emocionados. Espero que aprendan mucho con el doctor Pez. Eso te voy a cortar. Empieza si quieres de porque eso te voy a cortar. Bueno, ya no me sale. No. Mira, que está grabando. Y que te mire hijo de más, ¿eh? Se pone muy nervioso. Otra vez lo pongo grabando y me voy. Claro. Claro. A ver cómo ha quedado. Si no te lo digo.